Vamos por este lado. Bien, nosotros en la clase pasada habíamos llegado a ver hasta, habíamos explicado, digamos, todas las medidas, indicadores de posición, ¿sí? Y habíamos llegado a ver también los conceptos de las medidas de dispersión o variabilidad, ¿sí? Habíamos hecho un recorrido por el cálculo de lo que vendría a ser el rango, el desvío estándar, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Tá? Nos había quedado pendiente, que es lo que quiero comenzar la clase de hoy con esto, es esta parte que es un par de demostraciones que nos había quedado ahí en el tintero, que tienen que ver con los... A ver, un momentito. Profe, disculpe, no está grabando la clase, no sé si lo va a Sí, grabar ya lo después. grabo. Sí, tenés razón. Siempre me olvido de grabarla, ahora la grabo. Ahí está. Ahí estamos grabando. Bueno, decíamos, nos habían quedado en el tintero un par de demostraciones que son las del punto 8 y 9, ¿sí? Nosotros avanzamos, la última clase, avanzamos con los conceptos para hacer el 10, el 11 y el 12, que básicamente son las medidas de dispersión o variabilidad, ¿sí? O sea que ustedes deberían ya el 10, el 11 y el 12 de la clase pasada ya estar en condiciones, o ya lo podrían haber hecho tranquilamente, ¿sí? Nos habían quedado el 8 y el 9, el ejercicio 8 y el ejercicio 9, que eran demostración. Lo vamos a ver ahora rapidito para no perder mucho tiempo, ¿sí? Dice, la primera demostración dice sean x1, x2 y x hasta x sub n, los valores que toma la variable x en una población de n elementos y mu, la media aritmética de los n elementos. Demuestre que la sumatoria de la diferencia entre cada valor de x respecto de su media va a ser siempre igual a 0. ¿Sí? Esta es una propiedad de la media aritmética, ¿sí? Una propiedad muy importante. Y dice que si yo sumo, si hago primero la diferencia entre cada valor que yo tengo en mi muestra respecto de la media, ¿sí? Y después sumo esas diferencias, estas diferencias tienen, lo que va a pasar es que se anulan, ¿sí? Y la sumatoria va a ser siempre 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para demostrar? Acá abajo dice, empezamos por acá, dice, si quieren vayan copiando esta parte. Dice, la sumatoria de que la x sub i menos media es igual a... Yo lo que voy a hacer aquí es distribuir la sumatoria entre cada uno de los miembros, ¿sí? Directamente. Entonces va a quedar sumatoria de x sub i, y acá vendría a ser menos, acá hay un errorcito, ahí cámbienlo, es menos la sumatoria de mu, ¿sí? Mu, acuérdense que en este caso viene a ser una constante. Mu, el parámetro medio de una población, no aplica como una variable, ¿sí? Porque debería ser un valor constante, ¿sí? Si estamos hablando de un parámetro poblacional. Entonces acá esto sería, la sumatoria de mu es igual a n veces mu, que es una propiedad de sumatoria, y por lo tanto acá abajo me queda, dice, considerando que por definición, esto n veces mu, ¿por qué n veces mu? Por esto que está acá abajo, que dice que la media es igual a la sumatoria de x sub i sobre n, entonces si yo a n paso multiplicando para arriba, me queda que la sumatoria de x sub i es n veces mu, ¿sí? Entonces acá va a quedar sumatoria de x sub i es n veces mu, acá acuérdense que es menos, este es un error que tiene acá de tipeo, y en definitiva me va a quedar esta expresión, n veces mu menos n veces mu es 0. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos, ya demostramos que esa suma, si yo sumo esas diferencias, siempre voy a obtener un valor 0. La otra demostración si quieren, a ver, no sé si tuvieron tiempo de copiar. Dejo un ratito más y borro, así pueden ver si copian un poco mejor.
Acuérdense el error este que hay acá. Lo remarco de vuelta, acá es menos. Menos. Si quieren, copienlo. Esta demostración es una de las más sencillas que hay, no solamente porque es cortita, sino porque es bastante intuitiva, ¿no? Y digamos, se arranca de la misma expresión de lo que se quiere demostrar, que eso es una ayuda bastante grande. La siguiente demostración que vamos a ver que no vamos a comenzar con la misma expresión que yo quiero demostrar, sino que vamos a hacer un reemplazo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Bueno, de todas formas esto va a quedar grabado, así que en algún momento lo van a poder llegar a tener. Y si no, en el libro, en el Newbook, también lo pueden conseguir. Bueno, el punto 9 dice, sean x1, x sub 2 hasta x sub n, los valores que toma la variable x en una población de n elementos y mu la media aritmética de los n elementos. Demuestre que la sumatoria, dice, de las x sub i menos mu elevados al cuadrado es un mínimo, ¿sí? Acá lo que queremos hacer es ir a jugar un poquito con el tema de la varianza. Si se acuerdan, nosotros para calcular la varianza, ¿sí? El valor, uno de los indicadores más utilizados para hacer el cálculo del desvío, digamos, comenzamos arriba haciendo la sumatoria de los x sub i menos mu, y a esto, como ya sabemos, recién demostramos que esta expresión es igual a 0, para que no se haga igual a 0 la elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente esto iba dividido por n, pero acá es claro que vamos a trabajar con esta expresión de acá, ¿sí? Vamos a demostrar que esta expresión es un mínimo. ¿Qué significa que sea un mínimo? Y que vendría a ser el menor, con este cuadrado y esta suma, lo que obtenemos es el menor valor posible, ¿sí? Que se puede llegar a obtener haciendo cualquier otra operación, ¿sí? Que hubiéramos obtenido haciendo cualquier otra operación, ¿sí? Entonces vamos a decir, dice, acá empieza la demostración diciendo, es posible expresar A de la siguiente manera. Vamos a armar una variable A, ¿sí? Esta variable A va a ser igual a la media más un delta, ¿sí? Con delta distinto de 0. Es decir, vamos a decir A es igual al promedio más algo, ¿sí? Ese algo es distinto de 0, o sea que tiene valor. Y ese algo le vamos a llamar delta. Si consideramos ahora la suma de los desvíos cuadráticos de las observaciones respecto a la constante A, vemos que podemos expresarla en función de la media aritmética de x, en efecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Nosotros acá lo que hacemos es comparar cada valor de la variable con su media, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es decir, bueno, saquemos la media, reemplacemos esta media y pongamos cualquier otro valor, que le vamos a llamar A, ¿sí? Reemplacemos la media por cualquier otro valor, A. Y ese valor A es la media más algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda acá? Vamos a ver qué pasa si hacemos ese reemplazo. Sumamos entonces las diferencias de cada valor de x menos este valor A que armamos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es digamos, rearmamos lo que está acá adentro, ¿sí? A es mu más delta, ¿sí? Y acá le sacamos el paréntesis a ese mu más delta y agrupamos convenientemente. Esa agrupación la vamos a hacer de esta manera que está acá, ¿sí? Es decir, sumatoria de x sub i menos mu menos delta al cuadrado. Una vez que hacemos eso, aplicamos el cuadrado del binomio, ¿sí? Es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero con el segundo, ¿sí? Esto es más, lo traen ustedes incorporado, creo, de los cursos anteriores. No debería ser nada extraño, ¿no? Una vez que tenemos esta expresión, distribuimos la sumatoria, ¿sí? Distribuimos adentro, metemos adentro la sumatoria.
Y nos queda esta expresión que está acá como resultado. Vamos a subir un poquito más arriba. Bien, entonces nos queda sumatoria de x sub i menos mu al cuadrado más n veces delta. ¿Por qué n veces delta? Porque acá me quedó sumatoria de delta cuadrado, ¿sí? Delta cuadrado es una constante distinta de cero, entonces va a ser la sumatoria de una constante es n veces esa constante. 2 por delta es una constante acá también, con la cual lo que hacemos es sacarla de la sumatoria y nos queda sumatoria de x sub i menos mu. Como se verifica, esta sumatoria, ya hemos demostrado hace rato, que es igual a 0, con lo cual me desaparece este último término, ¿sí? Este último término me queda 0, y me queda entonces estos dos términos primeros, los primeros. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una conclusión. Dice, la sumatoria de x sub i respecto de cualquier valor a, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de x sub i menos mu, que es lo que usamos en el numerador de la varianza, más n veces delta cuadrado. Esta expresión n veces delta cuadrado podría referirse a cualquier valor, ¿sí? O sea que ¿qué quiere decir? Que si yo trabajo comparando cada valor de lo que yo tengo en la muestra con respecto de cualquier valor, siempre voy a obtener la diferencia entre la media más algo, ¿sí? Con lo cual se verifica que esta expresión siempre va a ser mayor que la que usamos nosotros respecto de la media. Con lo cual, acá sería la sumatoria, entonces, de las diferencias de x sub i menos mu cuadrado es un mínimo. Es decir, es el menor valor que yo puedo obtener comparado, igual a 1 está n, comparado con cualquier otra expresión que yo pueda, a la cual yo pueda hacer referencia, ¿sí? Bien, entonces esta sería la otra demostración. Esto tiende a demostrar, digamos, que todas las fórmulas que estamos viendo, matemáticas, todas las formulitas que vemos nosotros, ¿por qué? Digamos, no son hechas al azar, ¿no? Digamos, que yo calcule la varianza de esta forma tiene un sentido y es que esta parte de arriba es un mínimo, es decir, yo con esta parte lo que hago es minimizar las diferencias entre cada valor respecto de este punto que yo elegí, que es la media. ¿Está? Bueno, dejo un ratito más, así a ver si quieren copiarla o si no, bueno, van a esperar o sacarle fotos, no sé. Hasta eso me acomodo para seguir el práctico. Bien. Antes de seguir avanzando, no sé si pudieron hacer los ejercicios anteriores que estaban pendientes de hacerlo. Les adelanto algo. Es posible que en algún cálculo de los cuartiles, cuartil 1, cuartil 3, tengan alguna dificultad que no hayamos visto en las clases o tengan que hacer o se les dé o se les presente un caso en el cual no tengan, digamos, algún parámetro para realizarlos, de acuerdo a lo que vimos en clase, ¿sí? Es muy posible, y yo digamos, lo dejé a propósito de ese temita, para que ustedes casualmente salgan en alguna clase o en alguna consulta, así que les advierto, digamos, ¿no? A veces yo les voy a dar los ejercicios que yo quiero que hagan ustedes en la casa. Puede ser que tengan alguna dificultad o puede ser que se les presente algún caso distinto al que vimos en clases, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes vayan, hagan ese ejercicio, se den con esa dificultad y la resuelvan de alguna forma, ¿sí? O no, y la charlemos entre todos en la consulta o en la clase, ¿sí? Entonces ya les advierto que lo conveniente en estos casos es que ustedes sigan la materia y vayan haciendo los prácticos, los ejercicios que quedaron ahí pendientes
que yo les dejo en la gente para que hagan en la casa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Perdón, profe, disculpe. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Eh, tuve que salir de Zoom. Sí, Las demostraciones que están dando usted sí, pidan la plataforma móvil. perdón, perdón, Pasa perdón. que justo estoy sin internet y estoy con el celular. Va sin la Bien, computadora. Las demostraciones que usted subió, ¿está en la plataforma? no, están, bueno, van a quedar grabadas y las pueden sacar del libro, del Newbold, están en los libros, Bien, ¿sí? Y si perfecto. no, la Listo, otra, bueno, muchas después gracias. ya a fin de semana, los temas del lunes, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a grabar las clases, el fin de semana me pongo a bajarlas, porque esto le tengo que pedir a la facultad que me lo mande, es un tema, entonces después los Sí, sí, sí. bajo y el lunes les voy a dar los links, les voy a compartir para que tengan, ¿sí? Bien, perfecto. Pero, Gracias, profe. pero están en el libro, están en el libro. Bien. Gracias, Bueno, gracias. la otra demostración que habría que seguir haciendo acá es la del ejercicio 13 y 14, que creo que está acá. En un segundo, ya vamos a agrandar acá. Esta es la pizarra de la clase pasada, por eso estaba toda garabateada. Esto es lo que vimos la semana pasada, la última clase. Bueno, esta demostración que viene acá vendría a ser la demostración del ejercicio 13. ¿Sí? Dice, sean x1, x2 y x hasta x sub n los valores que toma la variable x en una población de n elementos, c una constante y z igual a x más menos c, demuestre que la varianza de z es igual a la varianza de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan que en algún momento hemos demostrado que si yo armaba esta variable sumándole a cada valor que yo tenía en la muestra una constante, sumándole o restándole una constante, la media se modificaba en igual sentido, ¿sí? Pero en este caso, si yo le sumo una constante a cada mi variable, lo que vamos a ver es que la varianza queda, no se toca, digamos, no se modifica, ¿sí? No sufre ninguna modificación. O sea, acá los pasos básicamente son los mismos. Vamos a calcular, vamos a ir a calcular la varianza de esta variable z que yo tengo acá. Entonces, fíjense, la varianza va a ser z, los z sub i que yo tengo, menos la media de z, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Eso dividido en... esto, si yo reemplazo los valores de z, ¿sí? Me va a quedar esta expresión de acá, ¿sí? Y acá, fíjense que acá me valgo de la demostración que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Esto se demuestra, ¿sí? Hay una demostración que ya la hicimos, por lo cual podemos reemplazar ese reemplazo. Una vez que hacemos eso, hacemos el cuadrado del binomio y me va a quedar exactamente esta expresión de acá, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es demostrar que la varianza de z es exactamente igual a la varianza de x, ¿sí? O sea, si yo armo esta nueva expresión sumando lo que está en una constante, la dispersión no se va a modificar, ¿sí? Bueno, va a ser la misma dispersión, pero yo, sin embargo, yo he sumado o restado una constante a cada valor, ¿sí? Eso es matemática. Bien, vamos a ver, borro la vara bateada, así, si quieren, copienla en un ratito, antes de continuar. Y la otra, digamos, el punto 14, ¿sí? En el punto 14 es otra demostración en la cual la z va a ser el producto de d por x, ¿sí? Y te vamos a tener que demostrar cómo queda la varianza si yo hago ese reemplazo. Ahí sí, en ese caso, la varianza va a sufrir una modificación, y ya vamos a ver cuál es, ¿sí? Vamos a la página siguiente. Arreglamos un poquito acá. No, mucho es. Ahí.
Ahora sí. Dice, sea en x1, x sub 2, hasta x sub n, los valores que toma una variable x en una población de n elementos, y d una constante, y z, de acá hacemos el reemplazo. Z va a ser d, que es una constante, multiplicada por x. Y vamos a demostrar que, en este caso, la varianza de z va a ser igual, o va a quedar igual, a la varianza de x, pero multiplicada por el cuadrado de esta constante, ¿sí? Por d cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la constante. Bueno, básicamente el procedimiento de la demostración es exactamente igual que la demostración anterior, ¿sí? Reemplazamos, vamos a calcular la varianza de z, hacemos el cálculo, el reemplazo según la fórmula, y acá reemplazamos z por la expresión multiplicada por la constante, x multiplicada por x por la constante. Esta parte de acá es la demostración, surge de una demostración anterior, que ya la vimos, y de ahí hacemos el cuadrado, ¿sí? Distribuimos el cuadrado, digamos, operamos, no distribuimos el cuadrado, sino que operamos algebraicamente, sacamos factor común d, y posteriormente lo que hacemos es sacar esa expresión, dividirla, porque es una constante, la sacamos afuera de la sumatoria, ¿sí? Esta que está acá, perdón, esta es la constante, que sale afuera de cuadrado, ¿por qué? Porque acá ya se convierte en cuadrado por este cuadrado que está acá, ¿sí? Entonces, me queda toda esta expresión, vendría a ser la varianza de x, la varianza de x, por lo tanto, llegamos a demostrar lo que habíamos previsto, ¿no? Si yo multiplico una constante a cada valor de mi variable, la varianza se va a multiplicar por el cuadrado de esa constante. Bien. Bueno, saco el garabateado, así si quieren copiar o sacar fotos o lo que fuera. Bien. Y ahora sí, vamos retomando el práctico. Todas estas demostraciones, digamos, lo que tienden a hacer es a que ustedes se den cuenta de que si bien nosotros todos estos valores los interpretamos, le damos una interpretación, pero todo lo que analizamos surge y tiene un fundamento matemático, ¿sí? Un fundamento algebraico, que eso es digamos, lo rico que tiene estadística, ¿sí? La estadística en sí, que tiene una fuerte base matemática, lo que hace que estos cálculos sean totalmente, digamos, con una base científica, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces con el ejercicio del práctico. Necesito una nueva pizarra. A ver, no, vamos a hacer. Vamos a compartir mi escritorio. Vamos a poner esto por acá. Y ahora vamos a ver si podemos escribir acá. Bueno, entonces nosotros lo que habíamos visto ya son indicadores de posición y dispersión o variabilidad. Nos faltaría ver un solo grupo que son los indicadores de forma, ¿sí? Entonces, respecto de la forma de un conjunto de datos, es decir, fíjense, nosotros ya aprendimos, vamos a describir un conjunto de datos respecto de
de cómo están compuestos los valores que están adentro, ¿sí? Con estos indicadores de posición. Vamos a describir cómo se dispersa, cuán dispersos están los datos, cuán variables en el conjunto con indicadores de dispersión, y le vamos a también a dar una descripción respecto de su forma. La forma tiende a referirse a cómo se agrupan, y básicamente la expresión gráfica que vamos a manejar vendría a estar dada por el histograma que vimos nosotros en el primer práctico, ¿sí? Básicamente vamos a hacer referencia en cuanto a la forma, es a la forma del histograma en realidad, ¿sí? Entonces, yo acá les traje un ejemplo de lo que vamos a ver, pero primero vamos a dividir esto, vamos a ver los temas, ¿sí? En cuanto a forma, vamos a hablar de simetría, ¿sí? En el cual vamos a hacer referencia a si este histograma, este gráfico que al cual llegamos, es simétrico o no. ¿Qué significa que sea simétrico? Que sea exactamente igual si yo lo parto en el medio, ya vamos a ver un ejemplo, si yo lo parto en el medio, este gráfico debería ser igual de ambas partes, es decir, debería tener la misma figura, exactamente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico que ya lo vamos a ver bien es si yo tengo una curva de este tipo, ¿sí? Supongamos que tenga acá está el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, si yo parto este gráfico al medio, es decir, hagamos cuenta que yo pongo un espejo acá, yo voy a tener que esta parte de la curva es exactamente igual a esta parte, ¿sí? Son exactamente las mismas formas. Entonces, este conjunto vamos a decir que es simétrico, ¿tá? Vamos a tener entonces conjuntos que son simétricos y conjuntos que son asimétricos, es decir, que no tienen esta característica. Ya vamos a ver cuáles son, pero básicamente esto va a ser el análisis que vamos a hacer. Y para saber, digamos, si estamos en presencia de un grupo simétrico o asimétrico, vamos a ver herramientas que son herramientas gráficas, o sea, vamos a hacer un gráfico, un diagrama, para darnos cuenta, y herramientas matemáticas, ¿sí? O sea, vamos a ver que hay distintas formas para saber si son simétricos o asimétricos, y en definitiva lo que vamos a tratar de hacer es unir el análisis de las dos herramientas para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a simetría. El otro punto que vamos a tener en cuenta para describir la forma se llama kurtosis. Kurtosis hace referencia al nivel de concentración que tienen los datos. Y básicamente en la curva vamos a ver el nivel de concentración fijándonos en el apuntalamiento que tiene la curva, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de nivel de apuntalamiento o grado de apuntalamiento, hago referencia a que si yo tengo una curva bien puntiaguda, ¿sí? Esta va a tener un grado de kurtosis mayor que una curva que sea totalmente aplanada, así. ¿Sí? Que mis datos sean así. ¿Tá? Ya vamos a ver un ejemplo en Excel para trabajar con esto. Tema o digamos, esta característica de kurtosis la vamos a analizar con herramientas matemáticas y obviamente analizando el histograma también, ¿sí? O sea, herramientas gráficas en cuanto al histograma y matemáticas en cuanto a hacer algún tipo de cálculo numérico, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos para que nos demos cuenta de cómo trabajar con esta forma. Vamos a ir por acá. Acá tengo un ejemplo. Acá estoy. Bien, fíjense, yo acá lo que hice fue trabajar con un grupo de datos ya expresados en una distribución de frecuencia, básicamente, ¿no?
Y lo que hice fue armar los histogramas de estos conjuntos. ¿Sí? Yo armé 3 ejemplos. El primero es este. A ver si podemos escribir, si me deja. El primero es este es el segundo ejemplo y este es el tercer ejemplo. Y acá tengo los gráficos, ¿sí? De esta situación. Este me fue. Entonces, en este grupo de distribución de frecuencias yo le calculé la media acá y la mediana. ¿Sí? La media y la mediana para ver más o menos qué es lo que pasa. Pero fíjense, el primer grupo, ¿cómo es? Este grupo vamos a decir que tiene una simetría negativa. ¿Sí? Mejor vamos a empezar por el segundo, que es totalmente simétrico, así que empezamos por ahí. Lo habíamos dicho, si nosotros hacemos un gráfico, obtenemos un gráfico que podríamos dividirlo en dos y obtenemos partes iguales, curvas para ambos lados, sería este caso. ¿Sí? Fíjense, en este caso el histograma me marca este tipo de columna. Nosotros lo que hacemos en general es generalizar este histograma trazando una especie de curva o línea, ¿no es cierto?, que vaya bordeando, digamos, el histograma y que me vaya dando más o menos la forma de este histograma. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos en presencia de una simetría. ¿Por qué? Porque bueno, esta parte de acá es igual a la otra. ¿Sí? Es igual a ambas curvas son iguales. Ahora, esta simetría, en la cual ambas curvas son iguales, puede verse alterado, se puede verse alterada si es que esto, en este caso, vamos a analizar, por ejemplo, este de acá al lado, ¿sí? Fíjense, en este caso, si yo trato de trazar esta curva, más o menos hacerla general, genérica, me va a quedar una cosa así. ¿Sí? Bueno, esto ya no es simétrico, ¿sí? Porque si yo parto al medio, ¿no es cierto? Esta parte de la curva no es igual que esta. Lo que pasó acá es que esta curva tiene lo que se llama sesgo. A la cola, a esta parte de acá, se le llama sesgo. ¿Sí? A la parte, digamos, más estirada de la curva, le vamos a llamar sesgo. Entonces, en este caso, el sesgo va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque está en la dirección a los valores que son mayores de la variable. ¿Sí? Va a los valores mayores de la variable. Y en este caso vamos a tener, se va a llamar que tengo asimetría positiva. ¿Sí? Asimetría positiva o sesgo positivo. Entonces acuérdense, lo que me marca la asimetría es la cola, ¿no es cierto? La cola de la distribución. Por el otro caso, en el caso contrario, vamos a borrar acá. Si yo en este caso tirara la curva acá, yo obtendría esta expresión acá. Esto va a ser, el sesgo está hacia la izquierda y es un sesgo negativo. ¿Por qué sesgo negativo? Porque tiende hacia los valores menores de la variable. ¿Sí? Y esto origina que estemos en presencia de una asimetría negativa o asimetría a la izquierda. La asimetría puede ser a la izquierda, negativa, o sesgada con sesgo negativo, o a la derecha y positivo con sesgo positivo, ¿sí? En otro caso. Entonces, con estas descripciones, lo que podemos darnos cuenta es en presencia de qué tipo de datos estamos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le hice un gráfico acá. ¿Qué es lo que hace que una curva sea simétrica o asimétrica, negativa o positiva, ¿no? Fíjense, cuando yo estoy en presencia de una simetría positiva, ¿sí? Fíjense, la columna donde más datos tengo, acuérdense que este histograma se representaba, el alto de la columna es, esto me representa la frecuencia relativa, ¿no es cierto? En H sub i porcentual sería. Entonces acá lo que estoy diciendo es que de 140 a 160 yo tengo mi mayor porcentaje de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo
el mayor porcentaje de datos en la clase del medio, ¿sí? En la clase justo en la clase del medio, podría estar en presencia de un grupo simétrico. Ahora, si la mayor cantidad de datos la tengo en los grupos más altos, es decir, los grupos de valores más altos, la simetría va a ser negativa. Y si por el contrario, la mayor cantidad de datos la tengo en el caso de una simetría positiva, yo voy a tener, fíjense, la mayor cantidad de datos está eh, en los valores menores, ¿sí? Está acá, ¿sí? Los valores que tienden a ser los más chicos del grupo en el cual yo estoy. ¿Tá? Entonces, esa va a ser una forma de analizar esto. Otra manera, o otra forma, otra utilidad que tiene esto de verlo, es ubicar en estas distribuciones la media y la mediana. ¿Sí? ¿A dónde me queda? Fíjense, si el grupo de datos es simétrico, la media y la mediana van a coincidir en el punto central de este gráfico. ¿Sí? Si yo tengo asimetría negativa, fíjense, la mediana es la que está en azul y la media es la que está en rojo. Si yo tengo una asimetría negativa, ¿sí? Es decir, tengo la mayor cantidad de datos hacia la derecha, o a los valores más grandes, y menos datos hacia la izquierda, ¿sí? O valores más pequeños, lo que va a pasar es que la media, que estaba en el medio, que estaba acá, se corra hacia los valores más pequeños. La media, este valor acá, se corrió hacia la izquierda. Es decir, que en una simetría negativa, la media, mu, va a ser menor que la mediana. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Y porque nosotros analizamos en la clase pasada que la media es susceptible o es influenciable por los valores extremos. ¿Sí? Entonces, acá lo que estoy diciendo es que yo tengo valores extremos hacia la izquierda. Eso hace que esta media, ¿no es cierto?, vaya siguiendo esos valores extremos. ¿Sí? Esto pasa por la forma de cálculo, por el cálculo en sí de la media. Entonces, si yo veo que mi distribución tiene la media inferior a la mediana, eso me puede ayudar a establecer que mi conjunto de datos tenga una simetría negativa. Por otro lado, en un caso de una simetría positiva, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la media va a ir persiguiendo los valores extremos, y en este caso los valores extremos los tengo hacia la derecha. Con lo cual, la media va a ir, se va a correr hacia la derecha, y en una simetría positiva, la media va a ser mayor a la mediana. ¿Sí? Si nosotros comparamos esos cálculos, voy a obtener esta descripción, ¿sí? Esta particularidad en cuanto a la cuantía de la media y la mediana. Bueno, esto lo que hace es pensar, o sea, ponernos a pensar de que cada conjunto de datos va a tener una determinada forma. Es decir, todos los conjuntos de datos que analicemos a partir de ahora, vamos a tener que analizar, vamos a tener que ver qué forma tienen. ¿Sí? Evidentemente, si nosotros trabajamos con simetría, vamos a ver que trabajar con este tipo, un dato que sea simétrico, va a tener ciertas ventajas que si trabajamos con datos que tengan asimetría. ¿Sí? Vamos a ver que después que es, digamos, en estadística, encontrar un conjunto de datos simétricos es lo que mejor nos puede pasar, ¿sí? En cuanto al análisis, ¿no? En cuanto al análisis y en cuanto a ver. Uno podría pensar ahora de decir, bueno, pero hay dentro de estos tipos de tipología de datos, podrían haber ejemplos de datos que tengan, sí o siempre tengan, o ejemplos de variables que siempre tengan cierta simetría o asimetría, y sí, vamos a decir que en general, digamos, un conjunto simétrico de datos, siempre vamos a obtener una caracterización de este tipo cuando trabajemos con variables productivas, ¿sí? Es decir, todas las variables que surjan de un proceso productivo van a tener esta particularidad de tender a una simetría.
¿qué variables estoy hablando? Y bueno, por ejemplo, las medidas de nuestro producto, supongamos que yo esté trabajando en una embotelladora, bueno, la cantidad de líquido envasado en determinados envases, el peso que yo obtenga de determinados productos, ¿sí? Todas esas variables, si son fruto o si yo las obtengo dentro de un contexto de producción, es muy, pero muy probable que obtenga este tipo de conjunto, este tipo de características, simetría. En cuanto a la simetría positiva, ¿sí? El ejemplo más clásico, digamos, el ejemplo clásico de un conjunto de datos con la simetría positiva son los salarios, es decir, los sueldos de una empresa. ¿Sí? Fíjense, ¿qué quiere decir que los salarios, o por qué siempre los salarios van a tener asimetría positiva? ¿Sí? Entonces, fíjense, porque en general en las empresas, la mayor cantidad de empleados van a estar alrededor de cierto sueldo, cierto salario, fijado por, en este caso, algún convenio colectivo o algún acuerdo entre los gremios. ¿Sí? Y van a haber una pequeña cantidad de empleados que estén por arriba de esos sueldos. Estoy hablando de jefes, ¿cierto? Jefes, y obviamente los dueños, ¿no es cierto? Los dueños o gerentes. ¿Sí? Entonces, en general, los salarios de la empresa van a tener esta forma, asimetría positiva. Eh, Hay otros ejemplos más, les invito a que piensen, ¿no? A que reflexionen un sábado por la noche, cuando estén así aburridos, que piensen a ver qué otras variables pueden tener estas formas. ¿Sí? Les dejo ver otro ejemplo, la cantidad de niños en familias, la cantidad de niños en familias también podría ser un ejemplo de conjunto de asimetría positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de familias van a estar en una determinada cantidad de niños y van a haber pocas familias que tengan más de esos niños, y más cantidad de hijos, ¿tá? En cuanto a una variable más económica, ¿no? Más social. En el caso de la asimetría negativa es más difícil encontrar ejemplos, ¿sí? Pero no es imposible. Un ejemplo que tal vez les pueda llegar a ser útil para ver la simetría negativa de una variable es si nosotros analizamos, por ejemplo, las notas de un examen fácil. O sea, yo hago un examen muy fácil, ¿sí? Entonces lo más probable que pase es que si yo me pongo a analizar las notas, obtenga un conjunto de datos con asimetría negativa. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense, si estaba fácil el examen, lo más probable es que la mayor cantidad de alumnos tengan notas altas. ¿Sí? Y como siempre pasa, digamos, por más que fácil que esté el examen, siempre hay gente que no estudia nada, entonces va a haber una pequeña cantidad que tenga notas bajas. ¿Sí? Entonces, por más fácil que esté el examen, eso me muestra que siempre vamos a tener algún eh, despistado, digamos, que o no se enteró que rendíamos o no tuvo ganas de estudiar y pasó esto. Entonces, ese sería un ejemplo de un conjunto de datos con asimetría negativa. ¿Sí? Fíjense, les invito a que traten de pensar en esto y veamos si hay algunos otros grupos con estas características, ¿no? Alguna otra variable. Entonces, esta en cuanto a simetría. En cuanto a simetría. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para calcular, ¿no? O sea, nosotros habíamos dicho, para saber si los dos conjuntos son simétricos, podemos comparar la media con la mediana. En algunos casos, en algunos libros, hacen también referencia a que comparen esto con el modo, ¿sí? La media, mediana y modo. Yo no lo considero muy prudente a usar el modo por las desventajas que habíamos hablado ya en las clases anteriores, ¿sí? El modo tiene algunos inconvenientes cuando estoy trabajando con datos numéricos, con lo cual
yo no me quedaría directamente con la comparación entre media y mediana, ¿sí? Si tengo datos numéricos. Por otro lado, yo puedo hacer un análisis gráfico, ¿no es cierto? Ver estos histogramas para ver si es, puedo decir que son simétricos o no. Pero también hay otro tipo de herramientas matemáticas que se llaman. Vamos a hacer acá, vamos a trabajar con asimetría de Pearson. Asimetría de Pearson, ¿qué va a ser? La asimetría de Pearson, voy a hacer un cálculo acá, que es igual, y sea 3 veces media menos mediana, eso dividido el desvío estándar. Yo acá la notación va de acuerdo a una muestra, podemos hacer la notación para la población, en tal caso acá sería mu y acá sería sigma, ¿no? Si este resultado, ¿sí? Si yo haciendo esta operación me da un valor mayor a 0, estoy ante un caso de asimetría positiva. Si tengo o tiende a 0, estoy en un caso de simetría, y si es menor a 0, voy a estar hablando de asimetría negativa, ¿sí? Entonces, estas serían las tres otras formas matemáticas de establecer si hay simetría. Respecto a esta fórmula, te quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo acá de que tiene que ser este resultado que yo obtenga mayor a 0, igual a 0 o menor que 0, no estoy hablando de valores exactos. Digamos, no es que esta operación me tenga que dar sí o sí exactamente 0 para que sea simétrica. No. Esto se lee respecto de tendencia. Es decir, si esta expresión tiende a ser mayor a 0, ¿sí? Pero tiende a ser muy grande, entonces voy a decir que es un conjunto de simetría positiva. Si tiende a un valor muy cercano de 0 o 0, va a ser simétrico. Y si tiende a ser un valor muy pequeño, ¿sí? O menor que 0, perdón, negativo, va a tener asimetría negativa. Pero siempre voy a analizar esto haciendo referencia que son a que este valor tiende a, ¿sí? No es que sea un valor exacto. No hace falta que sea un valor exacto. Bien, eso sería asimetría de Pearson. Vamos a agregar algo más acá, para lo cual voy a... En un segundo. Vamos a insertar unas columnas más. Ahora sí. Bien, vamos a correr esto. Si lo puedo correr. No, no lo voy a poder correr. Vamos a borrarlo nomás. Les debo la corrida. La tercera forma, digamos, matemática, se va a llamar asimetría de Bowley. Vayan anotando, ¿no? Esta asimetría de Bowley es A sub B, se la anota. En el caso de Pearson era A sub P, ¿sí? La forma de anotarlo, digamos, ¿no? Bowley va a ser A sub B. ¿Cómo voy a calcular este indicador? Bowley trabaja respecto de los cuartiles, de distancia entre cuartiles. Entonces Bowley va a ser cuartil 3 menos cuartil 2 menos cuartil 2 menos cuartil 1
dividido cuartil 3 menos cuartil 2 más cuartil 2 menos cuartil 1. Si se fijan, lo que cambia acá es que arriba es la resta y abajo es la suma, digamos, ¿no? Yo estoy haciendo una comparación entre distancias acá. Bueno, si yo hago esta expresión, el resultado que obtenga, voy a interpretarlo de igual manera que la simetría de Pearson, ¿sí? Y esto lo voy a comparar con 0, ¿sí? Si es mayor a 0, es la simetría positiva. Si es igual a 0, tiende a ser 0, perdón, tiende a un valor cercano a 0 es simétrico, y si es menor a 0 es asimetría negativa. ¿Tá? Entonces comparamos media con mediana, asimetría de Pearson, asimetría de Bowley. Tres formas de ver si datos son simétricos o asimétricos y qué tipo de asimetría tienen, ¿no? Otra forma de darme cuenta de si un dato es simétrico o no es hacer lo que se llama un diagrama de caja y sesgo. El diagrama de caja y sesgo también se lo denomina de caja y bigotes, ¿sí? Caja y bigotes o caja y sesgo es lo mismo, o también puede denominarse resumen de 5 números en los libros, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque yo lo que voy a hacer es armar un diagrama en el cual yo voy a tirar una línea de valores, una línea de valores, voy a graficar el mínimo, el máximo, y adentro lo que voy a hacer es graficar el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3, y entre esos valores voy a dibujar una especie de caja, ¿sí? Una caja así. Ya lo vamos a ver bien prolijito en el Excel. Bueno, en este caso, si yo armo este diagrama y me queda, a ver, yo lo que voy a analizar básicamente este diagrama es la distancia que hay entre el cuartil 3 y el máximo, y entre el cuartil 1 y el mínimo, que les voy a llamar los sesgos, ¿sí? Sesgos, sesgos sería. Entonces, si estos sesgos son iguales, o a la vista, digamos, el diagrama, estos sesgos son del mismo tamaño, la distancia que hay acá es igual, esta distancia es la misma que está acá, yo voy a decir que es un grupo simétrico. Ahora, si alguna de estas dos distancias es mayor a la otra, o sea, si estamos en una distancia, a ver, si estamos en un gráfico en el cual, si yo hago esto, obtengo la caja aquí, entonces quiere decir que este sesgo va a ser mayor a este sesgo, por lo tanto yo voy a tener asimetría negativa, ¿sí? Y al contrario, si mi diagrama de caja y sesgo, o la caja se ubica hacia este lado, y yo analizo las distancias y veo que esta distancia es mayor a esta, voy a decir el sesgo es positivo. O sea, la distancia que hay entre la caja, digamos, y el mínimo o máximo, hace que yo empiece a interpretar que hay determinada simetría, ya sea negativa o positiva. Bueno, entonces, tenemos muchas herramientas para evaluar simetría. Básicamente sería, resumiendo, comparar media y mediana, asimetría de Pearson, asimetría de Bowley, hacer el diagrama de caja y sesgo, y obviamente, si tenemos la posibilidad de ver el histograma, también nos sería de mucha ayuda. ¿Tá? ¿Cómo se interpreta esto? Si yo les pregunto a ustedes si un grupo es simétrico o no, o qué asimetría tiene, lo que ustedes deberían hacer es trabajar con todas estas herramientas al mismo tiempo
y verificar en conjunto, ¿sí? Hacer un análisis matemático y visual, y en función a esos dos análisis, concluir si yo estoy trabajando con un grupo simétrico o no, ¿sí? Acá la simetría la establece o digamos, la determina aquel que estudia el conjunto de datos. Es decir, como ya dije, evidentemente trabajar con datos simétricos es una ventaja, ¿sí? Pero no siempre voy a poder trabajar con datos simétricos. Entonces yo tengo que determinar si estoy considerando este conjunto de datos como simétrico o no, y eso lo voy a hacer en función a todas estas herramientas, ¿sí? Analizar en conjunto todas estas herramientas. Eso lo debería hacer al momento que si yo estoy encarando un estudio. Académicamente en el parcial, o a los efectos de la materia, es muy probable que le pidamos solamente uno, el cálculo de alguno de ellos, con lo cual ahí depende del caso. Yo puedo pedir, bueno, analice simetría utilizando la simetría de Bowlen. Entonces ustedes se van a basar en la simetría de Bowlen, o asimetría de Pearson, o haga la caja y sesgo, y concluya, ¿sí? Bueno, entonces, pero eso a nivel, digamos, materia. En la realidad, yo debería hacer un análisis del conjunto de todos estos indicadores para poder recién concluir. ¿Está claro? Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, decime. ¿El tamaño de la caja nos dice algo? No, no. La caja, digamos, está ahí como los límites de los sesgos, digamos, para establecer los límites de los sesgos. Yo lo que voy a analizar del diagrama van a ser los sesgos, no la caja ni la composición adentro de la caja. Con lo cual, esto también está buena la pregunta, porque dentro de la caja, no siempre, digamos, si yo tengo la caja acá, no siempre la mediana va a estar acá adentro. Esta va a ser la mediana, ¿sí? Y este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Pero no siempre va a pasar esto que la mediana esté justo al centro, ¿sí? Puede pasar, o muchas veces pasa, que la mediana está por acá, por ejemplo, así. Me va a quedar así. Y no está mal, o sea, está bien. Puede ser que pase esto, ¿sí? Pero sin embargo, la composición de la caja yo no la estudio, no me interesa. Lo que estudio yo sí es el sesgo. El sesgo. Eso me va a dar la noción de si estoy con grupos simétricos o no. ¿Está bien? Gracias, profe. Perfecto. Bueno, vamos a la kurtosis. Vamos a ver qué es kurtosis. Acá trabajé ya también con otro conjunto de datos para mostrarles. Fíjese que todo parte de una agrupación y de esto se trabaja con un histograma y de ahí, digamos, el histograma debe ser la forma de la cual estamos hablando, ¿no? Y si nosotros generalizamos este histograma, mejor todavía, lo vemos mejor. Dentro del nivel de apuntamiento o concentración de los datos, yo voy a tener tres tipos de forma. Platicúrtica, fíjese, si yo tiro una línea, platicúrtica habla de que la curva va a estar muy aplanada, ¿sí? Mesocúrtica, que el apuntalamiento va a ser mediano, ¿sí? Y leptocúrtica, que es bastante apuntalada la curva, si yo la analizo de esa forma, ¿sí? Entonces puede ser platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica. El grado de apuntalamiento, ¿sí? La altura de esta curva, va a ser lo que va a llamar la atención acá, va a decir, bueno, el grado de kurtosis. Pero aparte de eso hay que ver acá que, por ejemplo, en este caso, en una platicúrtica, los datos van a estar distribuidos casi de la misma manera en todos los grupos, ¿sí? Fíjense que acá la cantidad los porcentajes en cada grupo es casi lo mismo, ¿sí? Por eso es que tengo una curva plana. Y por otro lado, si yo analizo la variación, ¿sí? La variación, es decir, la dispersión que yo tengo acá, esta dispersión va a tender a ir disminuyendo a medida que se vaya apuntalando más hacia arriba, ¿sí? O sea, yo acá tengo esta variación, acá es menor, la variación es menor, y acá fíjense, si no fuera por estos dos valores de acá, la variación sería esta de acá, ¿sí? Entonces va a ser menor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo lo que estoy trabajando acá es que en este conjunto de datos, yo voy a tener más concentración
¿no es cierto? Una mejor concentración de los valores en menos agrupamientos, en menos intervalos. No va a pasar esto en una platicúrtica, en la cual los valores van a estar dispersos casi de la misma manera en todas clases. ¿Está bien? Entonces eso sería en cuanto a el concepto de lo que es kurtosis. ¿Cómo voy a calcular la kurtosis? Bueno, aparte de hacer este análisis gráfico, que yo lo puedo ver prácticamente, yo lo que voy a poder hacer es calcular un coeficiente K de kurtosis, le llamamos acá, en la herramienta matemática, que va a ser igual a ser un medio, dice, por la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, dividido decil 9 menos decil 1. Esta expresión, este es un medio, ¿no? La voy a comparar con 0, con 0,25, con 0,50. Entonces yo voy a decir, si esta expresión tiende a un valor muy cercano a 0, voy a hablar de una curva platicúrtica, o sea, aplanada, ¿sí? Si tiende a 0,25, va a ser mesocúrtica, y si tiende a 0,50, va a ser leptocúrtica. Bueno, el cálculo de todos estos indicadores ya lo vimos, ¿sí? Calcular cuartiles y deciles es cuestión de dividir el conjunto en distintas partes, ¿no? Pero fíjense, este decil 9 en algunos libros también lo pueden encontrar como percentil 90, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Y el decil 1 como percentil 10. Son equivalentes los datos, ¿no? Bueno, entonces de esta forma analizamos la kurtosis en un conjunto de datos. Vamos al práctico, vamos a ver. Acá, acuérdense, ¿no? Esto es tendencia, no es igualdad exacta. ¿Va? Profe, Sí. para hacer este análisis de la kurtosis, ¿se tiene en cuenta la simetría del histograma? No. Yo puedo tener una curva que sea leptocúrtica y sin embargo sea asimétrica. O sea, yo puedo decir, esto pasa así, una cosa así, y ves que acá hay un sesgo, un pequeño sesgo, ¿sí? Entonces, esto si bien es apuntalado, ¿sí? Va a tener kurtosis alta, pero no va a ser simétrico porque acá yo voy a tener un pequeño sesgo, ¿sí? O sea, esto va a ser simetría negativa. ¿Está bien? Bien, profe. O al revés. O si, en un caso simétrico serían los gráficos que tenemos acá. Estos serían simétricos, ¿sí? Pero no, nada quita que pueda ser asimétrico. Gracias, profe. Bueno, con esto vamos al práctico, vamos a ver si lo podemos trabajar al práctico. Vamos a agarrar, a ver, creo que lo tengo acá resuelto. Nosotros habíamos quedado en el ejercicio, en el 12, ¿sí? El 12 era el último que ya teníamos todos los instrumentos para calcularlo. El 13 y 14 son las demostraciones que vimos en esta clase.
El 15 son las mismas medidas que, los mismos cálculos que el ejercicio 12, nada más que sobre otro ejercicio, que eso se lo dejo para ustedes. El 16, ahí empezamos a trabajar con forma, ¿sí? El 16 se lo voy a dejar para ustedes, el 17 también. El 18 también, y vamos a hacer el 19. Fíjense, el 16, el 17, el 18 y el 19 es a los efectos de analizar la forma, ¿sí? Que es trabajar con estos indicadores que nosotros vimos recién en el pizarrón, ¿sí? En la pizarra. A los efectos del cálculo solamente quiero mostrarles para ver cómo se calcula el ejercicio 19. ¿Sí? El 19 dice, usando los datos de consumo de agua del ejercicio 6, enumere el resumen de 5 números. Forme la gráfica de caja y sesgo y describa la forma. Compare su respuesta en B con la descripción de la forma que hizo en el ejercicio 17. Perdón, vamos al 17 entonces. 17 y 19. Así, esos dos son. Vamos al 17. El 17 me dice, usando los datos del ejercicio 6, describa la forma. ¿Está? Perfecto. Acordémonos, el ejercicio 6 era los datos del consumo de agua de un municipio, ¿sí? Que habíamos extraído una muestra de 15 familias y con esos datos ya habíamos calculado la mediana, el rango medio, el eje medio, digamos, tendencia central, habíamos calculado el ejercicio 12, las tendencias, digamos, los indicadores de variación, y ahora en el ejercicio 17 seguimos con esos datos y vamos a ver la forma. ¿Sí? Bueno, estos son los datos, ¿no es cierto?, que yo tengo. Los datos que yo tengo son, mi muestra está acá. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue una tablita en la cual, a los efectos de calcular la varianza, ¿no es cierto?, la varianza, hice esta columna que es los valores menos su media elevada al cuadrado. ¿Sí? Esta tabla es recomendable que ustedes la hagan a los efectos de calcular la varianza. ¿Sí? O bien, si no quieren calcular la varianza haciendo las diferencias, hacer esta columna para trabajar con una formulita que yo le había pasado la clase pasada, que era una alternativa para no hacer estas diferencias, sino que trabajar con otra fórmula que se llama fórmula de trabajo. ¿Sí? Bueno, esa tabla me sirve a esos efectos. Yo acá tengo los datos que ya habíamos calculado. La media, la mediana, rango medio, cuartil 1, cuartil 3, eje medio. Y estos serían los indicadores de posición, estos serían los indicadores de variabilidad. 21, rango intercuartil 6.9, varianza 27, desvío estándar 5.20 y coeficiente de variación 28,15. Entonces, si lo quieren ver así, este sería el ejercicio 12. Y el ejercicio 6 sería el 6, 12, y ahora vamos a ver el número 17, que sería el de ahora. Entonces, para describir la forma, entonces, ¿qué debería yo hacer? Vamos por partes. Yo tengo, la primera opción es comparar la media con la mediana. ¿Sí? Media y mediana. Si vamos acá, tengo la media es 18,46 y la mediana es 18,20. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá, si yo voy exclusivamente al análisis numérico, yo voy a obtener que la media es mayor a la mediana, y en principio, aparentemente, podríamos hablar de una simetría, ¿no es cierto? Una simetría positiva. Vamos a complementar con los otros datos. Habíamos dicho que el análisis hay que hacerlo un poco integral, ¿no es cierto? Trabajando con todos los datos. Vamos acá. Vamos a hacer el diagrama de caja y sesgo. Fíjense. ¿Cuáles son los pasos para hacer un buen diagrama de caja y sesgo? Primero, fundamental, hay que hacer una escala,
sea, dibujar una escala proporcionada para ubicar los datos. ¿A qué le llamo escala proporcionada? A esto que está acá. ¿Por qué proporcionada? Bueno, por acá esto es 0,5, esta misma distancia son 5. Voy de 5 en 5 y la proporción es así, digamos, ¿no? Entonces yo, ¿para qué me va a servir esto? Para ubicar bien los números. ¿Tá? Una vez que yo tengo esta escala proporcionada, el segundo paso es ubicar los valores, los 5 valores, que son el mínimo, el máximo, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. ¿Dónde lo ubico? En esta escala, ¿sí? O sea, lo importante, por eso es importante que esta escala esté bien hecha, ¿sí? Esté proporcionada. Ustedes tienen papel cuadriculado, es más fácil. Entonces acá va a ser el mínimo, este es el mínimo, este va a ser el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Yo trabajo, fíjense, hago un cuadro previo en el cual pongo los valores que yo obtuve, ¿no es cierto?, de los cálculos que hice. Una vez que estudio, que veo este gráfico, entonces ahí voy a analizarlo, y acuérdense que era el sesgo. Entonces yo veo que este sesgo es más grande que este. O sea que yo acá tengo un sesgo positivo. Por lo tanto, de este diagrama también podría hablar de una simetría positiva. ¿Sí? Podríamos hablar de una simetría positiva. Que, digamos, si nos fijamos en la comparación de la media con la mediana, también nos dio a entender que estábamos en un grupo con asimetría positiva. ¿Sí? Bien. Bueno, esto yo lo podría complementar calculando la simetría de Pearson y la simetría de Bowley. ¿Sí? Eso, si quieren, lo calculamos, se lo dejo para que lo calculen ustedes en la casa, para ver cuánto da. ¿Sí? Si no, a ver, fíjense, la simetría de Pearson rápidamente sería 3 por la media, que es 18,46, menos la mediana, que es 18,20, todo eso dividido el desvío. En este caso es 5,2, este que está acá. ¿Cuánto da eso? A ver, alguien que lo calcule. Me puede dar una mano. Si no, lo hago yo acá en el Excel. Así a mano nomás. Da 0,15. 0,15. 0,15, perfecto. Bueno, sí, 0,15. Entonces, ¿cómo analizaríamos ahí? Fíjense ustedes que yo acá tengo un valor mayor a 0, ¿no? Esto es mayor a 0. Entonces yo, en la simetría de Pearson, lo que me está diciendo es que también, digamos, está de acuerdo con la comparación de media y mediana y con el diagrama de caja y sesgo en cuanto a que este conjunto tiene una simetría, un sesgo que es positivo. ¿Tá? Fíjense que acá, cuando yo había explicado la simetría de Pearson, yo había hablado de tendencias. ¿Sí? Un valor 0,15, uno podría, si no vio el diagrama caja y sesgo, y no vio la comparación de media y mediana, uno podría llegar a pensar que este valor es cercano a 0 y tratarlo como simétrico. ¿Sí? Pero por eso es muy recomendable trabajar con todas estas herramientas juntas para tener no solamente la parte matemática, sino también la parte gráfica. ¿Tá? A ver, vamos a ver qué nos dice Bowley, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Bowley, ya que estamos. Bowley era cuartil 3, dice cuartil 3 menos cuartil 2. El cuartil 2 es la mediana, ¿no?
Cuartil 3 en este caso es 21,50, menos la mediana, que es 18,20, menos cuartil 2 menos cuartil 1, que vendría a ser 18,20 en cuartil 2, en cuartil 1 es 14,60, todo dividido. Las mismas diferencias, nada más que sumadas. ¿Alguien que me ayude con los cálculos? A mí me da negativo, Bien. ¿Cuánto? menos 0,04. ¿Así? Sí, ¿Confirmado? ¿Me confirman los valores? ¿Alguien más que hizo el cálculo? Sí, profe. Buenísimo. A mí también me dio así, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿No? Fíjense. Alguien podría pensar que Pearson y Bowley se están dando de patada, digamos, ¿no es cierto? Están discutiendo entre sí, a ver si, porque a uno me da asimetría positiva y otro negativa, ¿no? Pero fíjense, acá hay algo para analizar muy interesante. Las asimetrías de Pearson y de Bowley lo que hacen es analizar el dato en función de tendencias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me están diciendo ellos? Si bien uno me da mayor a 0 y el otro me da menor a 0, ¿sí? Uno me da mayor que 0 y otro menor que 0, pero ambos valores son muy cercanos a 0, ¿sí? Tal vez el que más se aleje sea Pearson, pero muy levemente, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que interpretar esto, yo diría, este conjunto es casi simétrico, ¿sí? Es prácticamente simétrico, o lo podría trabajar como simétrico, pero tiene una leve tendencia a un sesgo positivo, ¿sí? Con lo cual, digamos, acá, y vuelvo en esto de que la interpretación de los resultados es la que vale, y el que hace la interpretación es el que realiza el estudio, ¿sí? Entonces yo, en este caso, yo lo que diría es, si bien Pearson y Bowley me dicen que son valores muy cercanos a 0, por lo tanto, puede llegar a considerarse simétrico, el análisis gráfico me dice, mira, la distancia que hay entre el sesgo positivo y el negativo es mucho mayor, o por lo menos se nota más que en el Pearson y Bowley. Con lo cual, yo debería considerar acá que esto, lo correcto sería darle una caracterización de asimetría positiva, ¿sí? A pesar de que del análisis de Pearson y Bowley, o prácticamente Bowley, ¿sí? Entonces, ojo cuando vayan a hacer estas interpretaciones, sobre todo Pearson y Bowley. Pearson y Bowley suelen darse de patadas, ¿sí? No darse de patadas, sino que tengamos esa disquisición y que uno salga mayor y otro menor, ¿sí? Pero en realidad lo que me están diciendo es que están cercanos a 0, ¿sí? Entonces es un grupo que, si bien tiene un sesgo, es muy pequeñito y es muy, digamos, leve, digamos, lo que yo puedo llegar a ver. Que yo lo voy a ver mejor en el diagrama. ¿Está bien? Entonces a ver, ustedes siempre preguntan, bueno, pues en el parcial, ¿qué hacemos? Bueno, en el parcial, si les llega a tocar un caso así, en donde tienen una disquisición o que Pearson y Bowley estén en este sentido, lo que hacen es escribir. O sea, ustedes saben escribir bien, o sea, cada uno sabe redactar. Entonces uno podría decir, si bien Pearson y Bowley me están diciendo que es un grupo que lo podría tratar como simétrico, yo, analizando según mi análisis interpretativo, considero que estoy ante la presencia de un grupo con sesgo positivo, ¿sí? Y lo saco de la simetría. ¿Está bien? Entonces ahí va. En el parcial,
explíquenlo, si es que nunca se dio, digamos, siempre los resultados los tratamos de hacer bastante obvios, digamos, incluso para corregirlos mejor, ¿no? Entonces, si llegó el caso se da, lo ideal sería explicarlos. Y en el caso de que ustedes tengan un estudio real, ¿no es cierto?, que ustedes tengan este inconveniente, y bueno, ahí ustedes van a tener que definir qué hacen. ¿Lo tratan como simétrico o no? Y eso va a depender básicamente de qué es lo que quieren hacer y qué herramientas quieren usar posteriormente. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo determine que un conjunto sea simétrico me va a dar ciertos beneficios que si yo determino que es asimétrico, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido el temita este. Bueno, entonces este sería el 17 con respecto de la forma, ¿no es cierto? Ya analizamos bien detenidamente qué forma tiene. El 19 dice, usando los datos de consumo, enumera el resumen de 5 números, que es el que recién hicimos acá, forme la gráfica caja y sesgo y describa la forma que comparemos con el ejercicio anterior. Bueno, básicamente el análisis que hicimos recién sería una mezcla entre el 17 y el 19. Bueno, perfecto. Vamos a ver, ¿qué tema me quedó pendiente de ver antes de seguir? Bueno, como no nos queda mucho tiempo, yo les voy a explicar, antes de seguir el práctico, les quiero explicar un par de cositas más. Vamos a dar vuelta a la página, acomodamos algo acá. Y explicamos algo que lo vamos a usar próximamente. Lo que les voy a explicar es un temita que es bastante útil entenderlo respecto de la utilidad del desvío estándar. Básicamente lo que voy a hacer es, así lo vamos a escribir, para que sea más estándar. Bueno, nosotros hasta el momento, entonces, hasta el día de hoy, tenemos todas las herramientas para describir todos los valores de un conjunto de datos, indicadores de posición, de variabilidad y de forma. Ya sabemos cómo hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a interpretar y a relacionar ciertos conceptos, ¿sí? El primer concepto vendría a ser una utilidad del desvío estándar. Hay una regla matemática que se llama regla empírica. La deben haber visto en la teoría, pero quiero que ustedes la analicemos acá bien. Esta regla empírica usa el concepto de desvío estándar, o sea, hace uso, ¿no es cierto?, del concepto. Acuérdense, el desvío estándar, decíamos, es una medida de dispersión que básicamente me marca el promedio entre, digamos, de diferencias que hay entre cada valor respecto de la media, ¿sí? Es el promedio de las diferencias entre cada valor respecto a la media, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Si nos ubicamos y vemos, trazamos acá un conjunto de datos simétricos. Ya sabemos que es simetría, ¿no? Este es un conjunto de datos simétricos. Perdón. Voy a borrar acá. Simetría. Entonces, nosotros sabemos que en un conjunto de datos simétricos, ya lo vimos, la media está acá. Va a estar justo en el punto más alto de la curva, va a estar la media. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esta media le resto y le sumo un desvío, el valor de un desvío, ¿sí? Acá yo voy a tener menos un desvío, y acá voy a tener más un desvío. Se da, y si esto es un conjunto simétrico, se va a dar lo siguiente.
entre esos límites, entre este límite y este límite, entre más o menos un desvío respecto de la media, yo voy a tener aproximadamente un 68% de datos. ¿Sí? Si yo le resto y le sumo dos desvíos, es decir, yo hago mu más dos desvíos y mu menos dos desvíos, en ese intervalo que me queda, ¿sí? Yo voy a tener aproximadamente un 95% de datos si es que ese conjunto es simétrico. Y si yo sumo y resto tres desvíos, o sea, menos tres desvíos, o sea, hago mu menos tres desvíos y mu más tres desvíos, en ese intervalo, en ese rango, ¿sí? De acá hasta acá, yo voy a tener aproximadamente 99,9% de los datos. Esta regla se da, y bien lo dice, es una regla empírica, es decir, surge de la práctica, no hay ninguna teoría, no se demuestra, surge de la misma experiencia. Entonces, es una utilidad que tiene el desvío estándar. Es decir, si yo tengo los datos de mu y de desvío, ¿sí? Y sé que mi conjunto de datos es simétrico, ¿sí? Yo podría establecer qué porcentaje de datos tengo entre ciertos, entre ciertos intervalos, ¿no es cierto?, internos de ese desvío, y por otro lado debería poder calcular o estimar cuáles son el menor valor y el mayor valor, ¿sí?, de ese conjunto de datos, sin tener los valores. ¿Tá? Entonces, esta reglita es muy útil a los efectos de analizar un conjunto de datos y esto me permite el concepto de desvío estándar. ¿Sí? Es una aplicación de lo que se llama el desvío estándar. Por otro lado, hay otra reglita que se llama desigualdad de Chebyshev, Chebyshev era un matemático ruso que se puso a pensar que, bueno, ¿qué pasa si, y bueno, si bien la regla empírica yo la podía usar, pero la condición era que los datos, el conjunto de datos es simétrico, sea simétrico, ¿qué pasa si yo trabajo con datos que no tengan esa característica de simetría? ¿Cómo podría yo más o menos estimar la composición dentro de ese conjunto de datos, siendo que no puedo usar, ¿no es cierto?, la regla empírica? Entonces, Chebyshev se puso a pensar otra regla, ¿no es cierto?, en la cual estableció que para cualquier grupo de datos, ¿sí?, para cualquier conjunto de datos simétrico o no simétrico, es decir, no importaba la forma del conjunto de datos, pero si yo hacía un cálculo, dice, por lo menos entre k desvíos respecto de la media mu, es decir, entre k desvíos respecto de media mu, vamos a redactar mejor para que se entienda, vamos a poner así, entre k desvíos respecto de mu, por lo menos se encuentran, o hay, esta expresión 1 menos 1 dividido k cuadrado por 100, se lee como un porcentaje de datos. Es decir, al no tener un conjunto simétrico, Chebyshev dijo, bueno,
lo que quiero saber es qué porcentaje de datos hay entre una determinada cantidad de desvíos, ¿no es cierto? Entonces, dice, entre cada desvío respecto de mu, por lo menos, como mínimo, y esto es importante recalcarlo, por lo menos va a haber esta expresión respecto de porcentaje de datos. Por ejemplo, yo digo, si yo quiero saber cuántos datos hay entre la media más menos un desvío, ¿sí? Entre más menos un desvío, es decir, entonces estoy diciendo que K es igual a 1, pero acá, perdón, acá hay una condición. Vamos a empezar con 2. En realidad hay que empezar con 2. ¿Por qué? Porque fíjense, acá tiene una condición matemática, no les expresé acá, me olvidé de expresarla, que es que K tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es igual a 1, esta expresión se va a hacer 0. ¿Tá? Entonces, yo con la desigualdad de Chebyshev puedo saber qué proporción de datos hay entre más o menos una determinada cantidad de desvíos, empezando por 2. ¿Sí? Por 2 desvíos. Entonces, entre más o menos 2 desvíos, a ver, según Chebyshev, 1 sobre 2 al cuadrado por 100 en porcentaje de datos. Entonces, esto será 1 sobre 4, 1 menos un cuarto, serían 3 cuartos, sería 0,75. 75%. Por si lo multiplico por 100. Entonces, según Chebyshev, lo que hace es dar una regla aproximada para establecer qué porcentaje de datos hay entre un intervalo utilizando ciertos valores de desvío. Entre dos desvíos, dice, por lo menos va a haber un 75% de datos. ¿Sí? Entre dos desvíos. Fíjense que la regla empírica, entre dos desvíos, me dice que hay casi un 95%, aproximadamente un 95%. ¿Sí? Chebyshev lo que hace es estimar en darme un mínimo, por lo menos 75%, de ahí para arriba. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le quería dejar entonces, ya estamos con el tiempo cumplido, prácticamente. Les quería dejar como puntos que hay que tener en cuenta, y ya lo vamos a ver en donde hay un punto del práctico que vamos a utilizar esto. ¿Sí? Pero lo importante es que lo entendamos, o por lo menos que lo hayamos visto, ¿no? Para que después lo hagamos referencia. Bueno, si Dios quiere, entonces, terminamos hasta acá la clase y nos estaríamos viendo el lunes. No sé si quedó alguna duda, yo esta noche tengo consulta. Me gustaría que hagan los prácticos, no se dejen estar con el ejercicio de los prácticos para que en las consultas y en las clases puedan llegar a tener dudas y a sacar todas las cosas que no entienden, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, si no se sientan ustedes con los ejercicios, es muy probable que lleguen al parcial medio complicado, ¿sí? Así que vayan viendo los ejercicios. Voy a ver las preguntas, dice, ¿tiende a ser simétrica? Profe, no puede quedar. Mario Marín me decía la K, ¿qué sería? K en la desigualdad de Chebyshev es la cantidad de desvíos que vos estás considerando, o que estás sumando y restando respecto a la media. ¿Sí? O sea que yo digo, si K es 2, lo que estoy queriendo hacer es saber qué porcentaje de datos hay entre la media más 2 desvíos y la media menos 2 desvíos. ¿Sí? Me pregunta si la solución está en PDF. No sé si otras comisiones capaz que están repartiendo las soluciones. Averigüen. Yo no la estoy repartiendo porque prefiero que hagan ustedes que lo veamos en clase, digamos, o en las consultas. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles que viene. Hoy es lunes, el próximo miércoles seguimos con esto. ¿Sí? Creo que no hay... No sé si hay más dudas. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles entonces. Si Dios quiere, vamos a seguir avanzando con el práctico.
Nos queda, supuestamente el miércoles tenemos que terminar el práctico, así que vamos a ir tratando de hacer lo más que se puede, ¿sí? No se olviden, hagan los ejercicios, ¿no es cierto?, que quedaron pendientes. Bueno, listo, entonces. Hasta acá vamos. Nos veremos el miércoles. Si me llego a desconectar, por favor, téngame paciencia. Va a pasar acá. Se acuerdan que en algún momento la anotación va de acuerdo a lo muestro, podemos. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta si fue una pregunta? No sé si alguien quedó con alguna pregunta pendiente.